Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Cómo me tiene harto todo esto? Mirando despectivamente a su esposa moribunda, el marido se fue con su mejor amiga, y cuando un año después decidió regresar, lo esperaba una gran sorpresa. Bienvenidos a nuestro canal. Si te gusta nuestra historia, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por tu apoyo y que disfrutes de la escucha. Pablo estaba frente a la entrada de la clínica de rehabilitación, aferrando un ramo de lirios blancos. Las sienes canosas y las profundas sombras bajo sus ojos lo hacían parecer fácilmente una década mayor. La mano que alcanzó la perilla de la puerta temblaba. Un año. Había pasado todo un año. Ante sus ojos pasaron imágenes, el apartamento soleado, las risas, los planes para el futuro, Patagonia, que nunca vieron, la caja con el anillo de su 5º aniversario que nunca entregó, los nombres de los hijos que querían tener más tarde. Hace un año, su apartamento siempre se llenaba de sol por las mañanas. Marina abría las ventanas, dejando entrar el aire primaveral y los sonidos del Buenos Aires que despertaba, tarareando algo de los éxitos del momento bajo el murmullo del agua en la ducha. «Llegaste tarde hoy», gritó Pablo desde su mesa de dibujo, donde terminaba el proyecto de un nuevo centro comercial. ¿Grupo infantil? Marina apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una toalla con el cabello mojado después de la ducha. Las gotas resbalaban por su cuello hasta los clavículos. Sí, 12 niños, deseando conquistar el Aconcagua, se rió, sacudiendo su corte de cabello corto. ¿Qué te parece el nuevo color? Pablo dejó los planos y sonrió. ¿Te queda bien? Aunque siempre te queda bien todo. Ella se acercó, lo abrazó por detrás, dejando una marca húmeda en su camisa. ¿Te he dicho que eres el mejor marido del mundo? Hoy no, aún no, la atrajo hacia sí y la besó. ¿Y mañana vienes a ver mi clase demostrativa? Habrá periodistas de deportes extremos. Claro. Estoy orgulloso de ti. Así era su vida cotidiana, dinámica, llena de planes. 2 semanas atrás compraron boletos para ir a Patagonia en otoño. Marina siempre soñó con ver los Andes. En el pasillo estaban las nuevas botas de trekking y en el dormitorio, en la pared, colgaba un mapa del mundo con banderitas rojas en los lugares que ya habían visitado y banderitas azules en los que aún les faltaba conquistar. El timbre sonó exactamente a las 11. «Ábrele, debe ser Cata», gritó Marina desde la cocina, donde estaba preparando su plato favorito del sábado, locro. En el umbral no solo estaba Cata, sino también Dolores, la madre de Pablo, una mujer impecable con un peinado perfecto y una mirada evaluativa. «¿Mamá? No me dijiste que venías», dijo Pablo, desconcertado. Estaba cerca y decidí pasar. No puedo llamar cada vez que quiero ver a mi hijo. Entró en el apartamento, echando un vistazo crítico al desorden de un hombre creativo, bocetos tirados por ahí, zapatillas en el pasillo, un libro sin terminar sobre el brazo del sofá. Catalina, una brillante morena de ojos expresivos y cabello largo, sonrió tímidamente. «Hola, disculpa, no lo sabía». «No hay problema, pasa». Pablo abrazó a la amiga de su esposa. Marina salió de la cocina y por un momento su sonrisa vaciló. «Dolores, qué sorpresa. Tenemos locro para el almuerzo». «No tengo hambre, querida», respondió fríamente su suegra. «Y tantas especias son malas para el estómago». Durante la comida, Dolores interrogó a su hijo sobre el trabajo, ignorando completamente los comentarios de su nuera sobre el nuevo sistema de seguros en el muro de escalada. Cuando Marina mencionó los planes para Patagonia, la suegra apretó los labios. «A tu edad, ya deberías estar pensando en tener hijos, no en montañas. A una mujer después de los 30 le cuesta más». «Mamá», empezó Pablo, pero Marina tocó ligeramente su mano. «Tenemos un plan, Dolores. Primero Patagonia, luego los hijos. Cada cosa a su tiempo». Dolores lanzó una mirada significativa a su hijo. «¿Ves cómo lo va posponiendo? Nunca te dará hijos».
Siempre supo hablar con la mirada, habilidad que había heredado de su propia suegra, la silenciosa pero omnipotente matriarca de la familia. Un par de años más con primero luego, y será tarde, pensaba mientras cortaba el locro en pedacitos. Y mi Pablo merece una familia normal, no esta, escalada. Marina captó esa mirada y se tensó por dentro. Sabía lo que su suegra pensaba. Esos pensamientos se quedaban en el aire como polvo, invisible pero claramente palpable. No tengo nada en contra de los hijos, pensaba Marina, pero a mis condiciones y en mi tiempo. No voy a tener un hijo solo porque alguien crea que ya es hora. Todavía tengo muchos planes, muchas cumbres por conquistar. Catalina, sintiendo la tensión, cambió de tema. Marina trabaja increíblemente bien con los niños en el muro de escalada. Deberían ver lo que la adoran. Entrenar a los hijos de otros y criar a los propios no es lo mismo, replicó Dolores, pensando, ¿y cuando mi hijo lo entenderá finalmente? Después del almuerzo, cuando Dolores se fue al baño, Marina susurró a su marido. Tu mamá nunca aceptará que no cumplo con su idea de la nuera perfecta. Es solo que es de la vieja escuela, suspiró Pablo. Para ella, la mujer es hogar, familia, hijos. Y no alguna escaladora que sube rocas, terminó Marina por él. Te amo tal como eres, la besó en la frente. Lo sé, sonrió ella, pero en sus ojos brilló una chispa de inquietud. El muro de escalada ese día estaba lleno de niños. Los instructores gritaban, la música sonaba, y las presas brillantes en las paredes daban la impresión de un parque de juegos. Rodrigo, recuerda las 3 bases de apoyo, Marina aseguraba a un niño de 10 años que subía con seguridad una pared casi vertical. Muy bien. Un novato, un hombre de mediana edad, se movía nervioso por una ruta cercana. No te preocupes, señor García, la animó Marina. Tenemos un seguro confiable. Incluso si te caes, será como en un trampolín. Marina estaba en su elemento. Cada movimiento era preciso, cada aseguramiento revisado 2 veces. Sus compañeros respetaban su profesionalismo, los novatos se sentían seguros bajo su tutela y los niños simplemente adoraban a tía Marina, que sabía ser estricta, dar elogios a tiempo y enseñarles a superar sus miedos. Honestamente, ya me arrepiento de haber apostado con mis compañeros, murmuró el hombre, buscando un buen agarre para el pie. Lo estás haciendo genial, Marina sonrió, dándole un avance de confianza al novato. La mayoría tiene miedo al principio, pero después se acostumbra. Yo también tenía miedo a las alturas, ¿te imaginas? Comprobó los mosquetones, se aseguró de que la cuerda estuviera bien colocada. Algo llamó su atención, un pequeño desgaste en una de las cintas, pero el cinturón parecía lo suficientemente resistente. Lo cambio después de esta ascensión, pensó, y continuó asegurando. Todo irá bien. Según las estadísticas, la escalada es más segura que cruzar la calle no terminó de hablar. El sonido de la cuerda rompiéndose fue casi imperceptible entre la música, un crujido suave, como si se rasgara tela. El tiempo se ralentizó. Marina vio los ojos del hombre que caía, ampliados por el terror, sus manos intentando aferrarse a algo. Sin dudar, se lanzó hacia adelante, intentando amortiguar su caída, atrapó la cuerda rota. 110 kilos de peso cayeron sobre ella, derribándola. Un dolor agudo atravesó su columna vertebral cuando cayó de espaldas y encima de ella cayeron el hombre y el equipo metálico. Lo último que escuchó fue un grito y el sonido de una sirena. Luego, la oscuridad la envolvió como una manta negra. Los pasillos del hospital siempre parecían demasiado brillantes para Pablo. Las paredes blancas, los batas blancas, la luz estéril que destacaba la palidez de los rostros y el cansancio en los ojos. El olor antiséptico ahogaba todos los demás olores de la vida. Pablo odiaba los hospitales, pero ahora, parecía que este estéril infierno era su nueva realidad. Fractura en la columna vertebral en la sección torácica, daño en TH8, TH9, dijo el doctor lentamente,
trazando con las manos la zona en su espalda. La ruptura completa de la médula espinal es poco probable, pero la compresión es seria. Necesitará cirugía para estabilizar las vértebras, tal vez varias. Pablo escuchaba, aferrándose a algunas frases como si fueran un salvavidas: hay esperanza, métodos modernos, probabilidades de recuperación. Pero debajo de esas palabras se escondían otras más aterradoras: parálisis en las extremidades inferiores, larga rehabilitación, discapacidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que vuelva a caminar?, preguntó él, sintiendo cómo se le raspa la garganta. El doctor se quitó las gafas, las limpió como si se diera tiempo para formular la respuesta. En estos casos es difícil dar pronósticos. Mucho depende de la naturaleza del daño, el éxito de la cirugía, las características individuales del cuerpo. Hizo una pausa, pero debo ser honesto con ustedes, la recuperación total es poco probable. Lucharemos por cada centímetro de movilidad, pero prepárense para una rehabilitación que podría llevar meses, tal vez años. ¿Y la sensibilidad? ¿Podrá sentir sus piernas? Eso aún no lo sabemos. Necesitamos esperar a que recupere el conocimiento y hacer una serie de pruebas. ¿Cuándo se recuperará?, fue lo único que pudo preguntar él después. Pronto. La mantenemos sedada por el dolor, pero mañana podrán hablar. La resistencia de los atletas a veces hace milagros, no pierdan la esperanza. El despacho del doctor, frío y profesional, de repente le pareció a Pablo una cápsula aislada del mundo real. En ese mundo, su esposa acababa de dar una clase, reía, hacía planes, y en esta cápsula ella era una paciente con daño en la columna y un pronóstico incierto. Catalina estaba sentada en el pasillo, abrazándose a sí misma, como si tuviera frío. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Qué dicen?, se levantó al ver a Pablo. Vivirá, respondió él con voz apagada. ¿Y luego? No se sabe. Fractura en la columna. Posiblemente no pudo decir la palabra parálisis. Catalina se tapó la boca con la mano, conteniendo sus sollozos. Se quedaron en ese pasillo impersonal, sin saber qué decirse. Dolores apareció una hora después, con el peinado perfecto, un traje sobrio, como si fuera a una reunión de negocios. Llevaba una bolsa con frutas y jugos. Pobre de mi niño, abrazó a su hijo, te dije que esos hobbies extremos de ella no traerían nada bueno. Y ahora, pensó Dolores, no solo no le dará hijos, sino que ella misma se convertirá en una niña indefensa. Necesitará cuidados. Mi hijo merece lo mejor. No debe enterrar su vida cuidando a una discapacitada. El pensamiento era horrible, pero no podía callarlo. Pablo se apartó. Mamá, no ahora. Claro, hijo. Solo quiero que sepas, pase lo que pase, estaré aquí. Su voz sonaba sincera, pero Pablo detectó algo más, como si hubiera recibido la confirmación de viejos temores. Por la noche, él estaba sentado junto a la cama de su esposa, sosteniendo su mano sin fuerza. Marina se veía pequeña y frágil entre los tubos y cables del hospital. En el monitor, la línea del pulso latía rítmicamente, el único testimonio de que la vida continuaba. Ayer, esa mano sostenía con firmeza la cuerda de escalada, esos dedos golpeaban la mesa al ritmo de su canción favorita. Y ahora, estaban inanimados, con las uñas azuladas y la piel pálida. «Hola, heroína», se oyó una voz suave desde la puerta. Era Catalina con un termo de café. «¿Necesitas dormir? Yo me quedaré con ella». «No puedo dejarla», Pablo negó con la cabeza. «¿Y si despierta y no me ve a su lado? Puede pensar». «¿Que la dejaste?». Catalina sonrió débilmente. «Marina nunca pensaría eso. Ella sabe cuánto la amas». Pablo apretó la mano de su esposa con más fuerza. «Planeábamos tantas cosas. Patagonia este otoño, un nuevo departamento el próximo año, tal vez un hijo después». Su voz vaciló, «y ahora ni siquiera sé si podrá». «Oye,
Catalina le puso la mano en el hombro. No sabemos qué pasará mañana. Pero hoy ella está viva, y tú estás aquí. Eso es lo importante. Cuando Catalina se fue, Pablo volvió a quedar solo con el sonido monótono de las máquinas y sus pensamientos. Acariciaba la palma de Marina y susurraba. Todo estará bien, ¿me oyes? Lo lograremos. Estoy contigo. Prometo que vamos a escalar tu Aconcagua. Solo regresa a mí. En la cama de al lado, una mujer mayor gemía. Afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, creando un ritmo extraño, casi tranquilizador. Más tarde, cubriéndose con una manta del hospital, se quedó dormido en la silla junto a la cama de su esposa, cuando el teléfono vibró con un mensaje. Dolores, querido, he hablado con el mejor neurocirujano de la ciudad. Llamé a una amiga en el ministerio. El doctor Morales verá a Marina mañana. Todo va a estar bien. Gracias, mamá, respondió él. Ahora estaba agradecido por sus contactos y su insistencia. No podía saber en ese momento que esa insistencia jugaría un papel fatal en su destino. No podía saber que ese día marcaría la división de sus vidas en un antes y un después, que le esperarían largos meses de lucha, desesperación, esperanza y la terrible, desgarradora elección, que todas las esperanzadoras predicciones de los médicos chocarían con la dura realidad del agotamiento creciente, que un día pronunciaría aquellas palabras terribles de las que se arrepentiría cada día, que un día estaría frente a la puerta de la clínica, sosteniendo flores, con un solo pensamiento. ¿Me perdonará? Esa noche simplemente se quedó a su lado, creyendo que el amor podía sanar cualquier herida, que la prueba solo fortalecería su unión, que lo lograrían. Pero a veces, incluso el amor necesita una máscara de oxígeno para respirar. 3 meses después, su apartamento se transformó en algo entre una sala de hospital y un almacén de equipo médico. La cama funcional con control remoto ocupaba el lugar central en el dormitorio, desplazando su antigua cama matrimonial con cabecera suave, donde una vez se tumbaban con la laptop, planeando su viaje. El armario con ropa de marina para trekking, camisetas brillantes y pantalones deportivos fue reemplazado por estantes con pañales, toallas y medicinas. Pablo despertó con el agudo pitido de la máquina. El reloj marcaba las 4:17. Se levantó automáticamente, revisando el catéter y la vía intravenosa. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose hacia el rostro pálido de su esposa. Marina miraba al techo con la mirada vacía, los labios apretados en una línea fina. Perdón por despertarte, dijo con dificultad, parece que se acabó la solución. Pablo comprobó que el saco de solución nutricional estaba vacío. Lo reemplazó rápidamente, revisó todas las tuberías y aplicó bálsamo a los labios de Marina. ¿Quieres beber algo? Un poco. Él levantó suavemente su cabeza, le acercó el vaso con agua y una pajilla. Su ritual nocturno. Un recuerdo cruzó su mente, Marina, pasándole la botella de agua después de correr en el Parque Palermo, sus ojos sonrientes, las gotas de sudor en su cuello bronceado. Voy a intentar dormir, acarició su corto cabello, que había crecido tras el corte de hospital, aún es temprano. ¿Y tú? Yo también dormiré, mintió. Marina sabía que mentía, pero fingió creerlo. La química del morfina y los relajantes musculares ya empezaba a hacer efecto, sumiéndola en un sueño turbio. Soñaba con montañas, nieve, la libertad de moverse, y eso solo hacía más doloroso despertar. Pablo caminó silenciosamente hacia la cocina. La pila de platos sucios en el fregadero, cajas de comida a domicilio, tazas de café vacías, los restos del día anterior, que se parecía al día antes de ayer y al día siguiente. Encendió la tetera y miró por la ventana, el gris amanecer sobre la ciudad, la gente apresurándose al trabajo, la vida cotidiana continuaba allá afuera. El teléfono vibró. Un mensaje del jefe: Pablo, necesitamos urgentemente los bocetos del proyecto de San Telmo. No has enviado informes en 3 semanas. Entiendo tu situación,
pero los negocios son los negocios. Pablo apagó el teléfono sin leerlo completamente. Frente a él, había un boceto incompleto, empezado anoche. Las líneas se desdibujaban ante sus ojos por la falta de sueño. No podía concentrarse más de 15 minutos seguidos, su cerebro estaba sumido en la niebla de la fatiga. Y es que alguna vez, su trabajo fue su pasión. Sonó el timbre a las 8 en punto. Era la enfermera, Consuelo, una mujer de complexión fuerte, con ojos amables y manos fuertes que sabían cómo mover a Marina con increíble delicadeza. Buenos días, señor Pablo. ¿Cómo está nuestra paciente? ¿La noche fue normal? Él se encogió de hombros. Cambiaron la vía intravenosa a las 4. Consuelo entró con paso decidido en la habitación y pronto se oyó su voz animada y las respuestas suaves de Marina. Pablo permaneció en la cocina, moviendo papeles sin sentido. ¿Llamar al jefe? ¿Pedir más tiempo? ¿Tal vez renunciar? ¿Pero con qué vivir? Tratamientos, medicinas, enfermera. El seguro de Marina cubría solo una parte de los gastos y la baja médica ya había terminado. Hoy hemos tenido un pequeño avance, buen signo, dijo Consuelo al aparecer en la cocina una hora después, secándose las manos con una toalla. Creo que podemos intentar sentar a Marina en una silla durante media hora al día. La próxima vez traeré un corsé especial. Y usted, señor Pablo, debería dormir un poco. Tiene ojeras como un panda. Pablo sonrió débilmente. Gracias, Consuelo. Estoy bien. Nadie de nosotros está bien, le dio un golpecito en el hombro. Pero lo conseguiremos. Marina tiene buena evolución, confíe en mi experiencia. Esta noche no podré venir, es la graduación de mi hija. Tal vez pueda llamar a alguien para que la sustituya. Después de que Consuelo se fuera, Pablo llamó a Catalina. Ella venía 2 veces por semana a ayudar, la única amiga que no había desaparecido después del accidente. Claro, voy a ir, dijo ella. Solo que a eso de las 7, después del trabajo. Puedo quedarme a dormir si es necesario. Pablo suspiró aliviado. Gracias, eres una verdadera amiga. ¿Está todo bien con Marina? Consuelo dice que hay progreso. Quizás pronto empecemos a ponerla en la silla. Hubo una pausa y luego Catalina preguntó suavemente. ¿Y tú? La pregunta lo sorprendió. Nadie nunca le preguntaba cómo estaba él. Todos preguntaban por Marina. Yo, me aguanto, respondió entre dientes. Pablo, si necesitas hablar, solo llámame, ¿de acuerdo? Algo en su voz hizo que la garganta de Pablo se apretara. Gracias, Catalina. Hasta esta noche. El día pasó en su habitual ritmo. Cambios de vendajes, alimentarla con cucharada de comida triturada, Marina podía tragar, pero sus manos no respondían bien. Frotarla con solución alcohólica, hacer una serie de ejercicios para prevenir las úlceras por presión, revisar el catéter, medir la presión. Entre los procedimientos, intentos de trabajar, que se interrumpían cuando Marina lo llamaba. Por la noche, exhausto, Pablo se desplomó en el sofá de la sala y cerró los ojos, literalmente solo por 5 minutos. No notó cómo se sumió en un sueño profundo sin sueños. Despertó con voces en la habitación. El reloj marcaba las 20:34, había dormido casi 3 horas. Era Catalina, debía haber llegado a las 7. Pablo se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación, pero se detuvo al escuchar la voz de su madre. ¿Entiendes, Marinit? Tu hijo necesita trabajar, la voz de Dolores sonaba suave. Es un arquitecto talentoso, tiene un gran futuro. Pero ¿cómo puede construir una carrera si tiene que estar aquí todo el día? Hizo una pausa. Pablo no oyó la respuesta de Marina. Yo propongo una excelente opción, continuó Dolores. Un hogar privado fuera de la ciudad. Claro que costará más, pero yo ayudaré con el pago. Tienen especialistas increíbles, el mejor equipo.
Y Pablo podrá visitarte cada fin de semana. Pablo irrumpió en la habitación. Mamá, ¿qué estás haciendo? Dolores se sobresaltó. Pablo, ¿no estás durmiendo? Solo pasé a verlos, y no había nadie. Marina sola, sin vigilancia. Catalina debería haber venido, murmuró Pablo. Ah, esa Catalina, dijo su madre con desdén. ¿Se puede confiar en ella? Toqué la puerta durante 10 minutos, luego abrí con mi llave. ¿Con tu llave? ¿De dónde sacaste una llave? Tú mismo me diste una copia de repuesto, ¿lo olvidaste? Después de que perdiste la tuya el año pasado, sonrió a Marina. Bueno, me voy. Piensen en mi propuesta, es por su bien. Cuando Dolores cerró la puerta, Pablo se desplomó al borde de la cama y tomó la mano de Marina. Perdón. No sabía que ella vendría. Marina miraba por la ventana, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Tiene razón, Paz, dijo suavemente. No podemos seguir así. Te estás matando. No hables de eso, besó sus dedos. No te voy a enviar a ningún lado. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Era Catalina, agitada, con bolsas de comida. Perdón por el retraso. Tuve una avalancha en el trabajo, luego el tráfico se detuvo al ver la expresión en sus rostros. ¿Pasó algo? Mi madre vino, respondió Pablo brevemente. Propuso enviar a Marina a un hogar privado. Catalina dejó las bolsas en el suelo. ¿Qué? Eso es. ¿Cómo pudo? Olvídalo, dijo Pablo cansado. No va a pasar. Mientras Catalina organizaba los alimentos en la cocina, Pablo se quedó sentado junto a Marina, mirando en silencio por la ventana. En su mente giraban cifras, cuentas de medicinas, pagos de la hipoteca, honorarios de proyectos que no lograba terminar. Parte de su conciencia notó que su madre tenía razón en algo, realmente no podía combinar el cuidado de su esposa y su trabajo. ¿Quieres que me quede a dormir?, preguntó Catalina, asomándose a la habitación. Podrías dormir tranquilo. Marina sonrió débilmente. Quédate, Cata. Él necesita descansar. Pablo quiso objetar, pero el cansancio lo golpeó con más fuerza. Si realmente no te importa. Claro que no, Catalina se paró junto a él, poniendo su mano sobre su hombro. Ve a tu oficina, duerme en el sofá. Nosotros vamos a hacer una fiesta de chicas, ¿verdad? Marina asintió, y algo en sus ojos se conmovió. ¿Gratitud? ¿Alivio? Pablo no pudo descifrar esa mirada. A la mañana siguiente, despertó descansado por primera vez en mucho tiempo. El sol ya había salido, el reloj marcaba las 9. Se levantó rápidamente, tan tarde, Marina, la medicina. En la habitación encontró una escena idílica. Catalina, con la camiseta de casa de Pablo, peinaba el cabello mojado de Marina, que estaba medio reclinada sobre las almohadas, sonrosada después del lavado matutino. Buenos días, dormilón, sonrió Catalina. Ya desayunamos, todas las medicinas fueron tomadas, la vía intravenosa está lista. ¿Tú, lo hiciste todo sola? Pablo se sorprendió. Resulta que aprendo rápido, guiñó un ojo a Marina. Y también hablé con Consuelo, ella vendrá más temprano hoy y traerá un corsé especial para que podamos poner a Marina en la silla. Marina parecía más animada. Imagínate, Paz, podré sentarme junto a la ventana. Será como un soplo de libertad. Es maravilloso. Él sonrió, sintiendo una punzada de culpa por no haber sido capaz de provocar esa alegría en sus ojos. Gracias, Catalina. En serio, nos has ayudado mucho. Siempre a su disposición, recogió sus cosas. Ya debo irme a trabajar, pero puedo regresar por la noche si es necesario. No, yo me encargaré, dijo rápidamente Pablo. Tienes tu propia vida. Catalina se quedó un momento en la puerta, como si quisiera decir algo,
pero se lo pensó mejor. Entonces, hasta mañana. Tengo que recoger esas pastillas que te recetaron. Después de que Catalina se fue, Pablo se sentó en el borde de la cama. Me alegra que te sientas mejor. Marina sonrió débilmente. Solo fue un buen día. A veces suceden. Entre ellos quedó una pausa llena de palabras no dichas. Finalmente, Pablo se atrevió. ¿Nunca pensaste en lo que te propuso mamá? Marina miró largo rato por la ventana antes de responder. Lo pensé. Y sigo pensándolo. No sobre ese hogar privado en concreto, sino sobre la situación en general. No quiero que te envíen a ningún lado. Lo sé, intentó apretar su mano, pero sus dedos apenas se movían. Pero veo lo que te está pasando. Te estás apagando, Paz. Día tras día. Eso es temporal. No te engañes, su voz adquirió tonos de acero, recordando a la antigua Marina. Sabemos los dos que mi estado no es para una semana ni un mes. Puede que sea para siempre. Marina. Hablé con el doctor cuando saliste, miró fijamente a sus ojos. Me dijo que es poco probable que recupere la sensibilidad. Cariño, ni siquiera puedo ir al baño sola. Esto va a durar años. ¿Estás listo para esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. De repente, Pablo se sintió pequeño e impotente. Te amo, fue lo único que pudo decir. Y yo a ti. Por eso no quiero ser tu carga. En ese momento sonó el teléfono. El jefe. Perdón, debo contestar. Pablo salió de la habitación. La conversación fue breve y al grano, o volvía a trabajar a tiempo completo dentro de una semana, o la empresa tendría que rescindir el contrato. Nos hemos mantenido hasta donde pudimos, Pablo, pero los plazos son urgentes. Necesitamos un arquitecto a tiempo completo. Cuando regresó a la habitación, Marina hizo como si estuviera dormida. Él se sentó en la silla junto a la ventana y miró durante mucho tiempo los coches pasando abajo, la gente apurada en sus quehaceres, las palomas picoteando pan en el alféizar de la ventana del edificio vecino. La vida cotidiana fluía de su manera habitual, mientras que la de ellos se había detenido en esa habitación, con el olor a medicamentos y el suave pitido de los aparatos médicos. Por la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, Pablo trasladó a Marina a una silla de ruedas con respaldo alto y una manta sobre sus piernas. Ella era tan liviana. Los músculos se habían atrofiado, solo quedaban piel y huesos. Gracias, susurró ella, cuando él colocó la silla junto a la ventana. Desde aquí se ve el atardecer. Él se arrodilló junto a la silla y tomó sus manos entre las suyas. Encontraré una salida, lo prometo. Lo superaremos. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Claro, querido. Siempre lo superamos. Esa noche, cuando despertó por el pitido de la vía intravenosa, Pablo se acercó a la computadora y abrió por primera vez el sitio web del Hogar de Ancianos Miraflores. Los pasillos brillantes, las enfermeras sonrientes, las habitaciones con vista al parque. Cerró la página antes de leer los precios. Pero ya se había sembrado la semilla de la duda. Tal vez esto sea lo mejor para todos. Eran casi las 10 de la noche cuando Dolores abrió la puerta de su apartamento para una invitada inesperada. ¿Catalina? Se sorprendió, observando a la joven con una mirada inquisitiva. ¿Algo le pasó a Pablito? No, Catalina se movía nerviosa en el umbral. ¿Puedo entrar? Necesito hablar con usted. El apartamento de Dolores siempre impresionaba por su impecabilidad, los muebles perfectamente ordenados, sin polvo sobre las superficies pulidas, los cuadros en estrictos marcos. En las paredes había fotos de Pablo en diferentes etapas de su vida, él graduándose, recibiendo su diploma, posando frente a su primer proyecto arquitectónico. Marina apenas aparecía en esas fotos, como si la nuera hubiera sido una invitada ocasional en la vida de la familia. ¿Un té? ¿Café?
Preguntó la anfitriona mientras acomodaba a la invitada en la sala. Gracias, no necesito nada. Catalina entrelazó sus dedos nerviosamente. No será largo. Quería hablar sobre Pablo y Marina. Dolores se sentó en el sillón frente a ella, cruzando las manos sobre sus piernas. La escucho. Usted propuso enviar a Marina a un hogar de ancianos. Sí, y creo que es la única solución sensata, dijo con firmeza. Mi hijo está destruyendo su vida, su carrera, su salud. Es un arquitecto talentoso, tenía un futuro brillante. Y ahora se ha convertido en un cuidador que duerme 3 horas al día. ¿Ha visto sus ojos? Sus manos, que antes creaban hermosos proyectos y ahora tiemblan por el cansancio. Entiendo su preocupación, empezó Catalina con cautela, pero Marina es su esposa. Él la ama. ¿La ama? Dolores se rió amargamente. Claro que la ama. ¿Y qué le ha traído ese amor? Ella nunca fue adecuada para mi hijo, con esas montañas y aficiones extremas. Ahora él se ha enterrado a su lado, se levantó y se acercó a una foto de su hijo en la pared. Míralo. Guapo, inteligente, prometedor. ¿Acaso merece una vida así? ¿Merece Marina ese trato? Quiso preguntar Catalina, pero se calló. En su lugar, dijo. Vine porque, me parece que usted tiene razón. Dolores se dio vuelta hacia ella bruscamente. ¿Qué? Veo cómo Pablo se está agotando. Veo cómo se está apagando. Y Marina también lo ve. Catalina bajó la cabeza. Ella misma dice que no quiere ser su cruz. Dolores volvió lentamente a su silla, estudiando el rostro de la joven con atención. ¿Por qué le importa tanto, Catalina? Hubo una pausa incómoda. Ella es mi amiga, finalmente dijo Catalina, pero su voz tembló. Quiero que a los dos les vaya mejor. ¿Estás enamorada de mi hijo? No era una pregunta, era una afirmación. ¿Desde hace mucho? Catalina sintió como sus mejillas se sonrojaban. Eso no importa. Yo nunca. Eso importa mucho, la interrumpió Dolores, inclinándose hacia ella. Si realmente amas a Pablo, tienes que ayudarlo. Salvarlo de este sacrificio. ¿Qué quiere decir con eso? Él necesita apoyo. Comprensión. La oportunidad de hablar. Un hombro en el que apoyarse. Ya le ayudo en lo que puedo, dijo Catalina, confundida. Eso no es suficiente, Dolores bajó la voz, como si le estuviera compartiendo un secreto. Él necesita ver una alternativa. Necesita saber que la vida no ha terminado. Que puede ser feliz. ¿Está sugiriendo que seduzca a Pablo? Catalina saltó, indignada. ¿Cómo puede decir eso? Él es el esposo de mi mejor amiga. Yo te sugiero que estés cerca cuando él necesite calor, respondió la mujer tranquilamente. Y lo necesitará muy pronto. Los hombres no están hechos para vivir con personas discapacitadas, querida. Tarde o temprano se romperán. ¿Y entonces qué? ¿Quién recogerá los pedazos? Catalina negó con la cabeza. Esto está mal. ¿Qué hay de malo en que un hombre joven y lleno de vida se entierre vivo? ¿Qué hay de malo en que un arquitecto talentoso se convierta en un cuidador? Leí una estadística, Catalina. El 80% de los maridos dejan a sus esposas discapacitadas. Esa es la cruel verdad de la vida. Mi Pablito es simplemente demasiado decente para admitir lo obvio. Catalina guardó silencio, luchando con sus sentimientos contradictorios. Piensa en esto, terminó Dolores suavemente. Tú podrías darle lo que Marina nunca podrá. Una familia normal. Hijos. Un futuro. Por la mañana, Dolores apareció en el apartamento de su hijo con una gran bolsa de productos. Traje empanadas caseras, anunció desde la puerta. No tienes nada en el refrigerador. Pablo, sin afeitar y con los ojos rojos por el cansancio, asintió. Gracias, mamá.
Ya le di de comer a Marina, está descansando. Qué bueno, Dolores se dirigió a la cocina con determinación. Ahora hablamos tú y yo. En la mesa aparecieron empanadas, ensalada, una botella de buen vino tinto de Mendoza. ¿Vino? Se sorprendió Pablo. ¿A esta hora? Necesitas relajarte, hijo. Te ves terrible, le sirvió una copa y la acercó a él. Vamos, al menos un poco de distracción. A pesar de sus hábitos, Pablo no discutió. El vino le ardió en la garganta, expandiendo calor por su cuerpo. La tensión de las últimas semanas comenzó a aflojarse un poco. Tienes razón en que sigues adelante, dijo su madre, mirándolo con simpatía. Eres un buen hombre, Pablito. Pero no puedes ser bueno a costa de tu vida. No estoy pensando en abandonarla, si es eso lo que piensas, respondió el cansado. Claro que no, aceptó rápidamente Dolores. Se trata de organizar un cuidado profesional. Necesitas un respiro. Estás al borde. Con esas ojeras te llevarán al hospital pronto. Pablo bebió en silencio. En su cabeza resonaba el ruido del alcohol sobre su estómago vacío o quizás la fatiga acumulada. Ya hablé con el director del hogar, continuó Dolores. Están listos para recibir a Marina en cualquier momento. Tienen excelentes condiciones, añadió, como si fuera algo casual. El primer mes lo pagaré yo, como regalo. Mamá, protestó él, frunciendo el ceño. No voy a enviar a mi esposa a un asilo. No es un asilo, es un centro médico moderno, se indignó Dolores. Mira, mira, sacó un folleto brillante. Habitaciones con todas las comodidades, atención las 24 horas, fisioterapia, masajes. Ya vi su página web, admitió Pablo. Pero no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? La voz de su madre se endureció. ¿Acabar con tu vida? ¿Perder el trabajo? ¿Quedarte sin medios para vivir? ¿Cómo vas a tratar a Marina si te despiden? Él bajó la cabeza. No sé. Simplemente no sé. Su madre cubrió su mano con la suya. Hijo, no la estás traicionando. Solo estás reconociendo que hay cosas fuera de tu control. No es vergonzoso. En ese momento sonó el teléfono. Debe ser Catalina. Pablo se levantó. Dijo que traería la medicina. Catalina realmente llegó con una bolsa de la farmacia, pero su mirada estaba extrañamente apagada, sus movimientos rígidos. Pasa, invitó Pablo. Mamá está aquí, estamos en la cocina. Hola, Dolores, Catalina asintió, evitando mirarla a los ojos. ¿Cómo va el trabajo? Preguntó la mujer educadamente. Bien. Muchos pedidos nuevos, Catalina vaciló. Pasa, tienes que firmar la receta para el nuevo analgésico. Aquí, le extendió el papel. Sus dedos se rozaron y Pablo sintió con sorpresa un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo así? Parecía que había sido hace una eternidad. El incómodo momento fue interrumpido por un grito fuerte desde el dormitorio. Pablo. Pablo, ayúdame. Los tres corrieron hacia el sonido. Marina estaba acostada, con los dedos pálidos aferrándose a las sábanas, su rostro contorsionado por el dolor. ¿Qué pasó? Se inclinó sobre ella. Mi espalda, creo que la herida se ha inflamado, su voz se quebraba. Llama al doctor, por favor. Catalina rápidamente se acercó a la mesa de noche. Ahora, primero el analgésico. Yo lo haré, casi gritó Pablo, apartando su mano. El cansancio, el estrés, el vino, todo se mezcló, desbordando su paciencia. Las siguientes 2 horas pasaron como en un sueño. La llegada del médico, el examen, las nuevas indicaciones, la inyección. Finalmente, Marina se quedó dormida y el agotado Pablo salió al salón, donde lo esperaban su madre y Catalina. ¿Todo está bien?, preguntó Catalina.
Inflamación. El médico ha recetado un nuevo curso de antibióticos, se desplomó cansado en la silla. Otro contratiempo. Necesitas dormir, dijo Catalina suavemente. Puedo quedarme y sentarme con ella. No, con Pablito nos las arreglamos, intervino Dolores. Mañana tienes que trabajar, Catalina. Vete a casa. Catalina lanzó una mirada rápida a Pablo, pero él miraba al suelo. Está bien. Hasta mañana. Se despidió vacilante y salió. Dolores cerró la puerta tras ella y se volvió hacia su hijo. Ve a descansar. Yo me quedo con Marina. Gracias, sonrió débilmente él. Realmente estoy cansado. Ya en la puerta de la habitación, Pablo se dio vuelta. Mamá, ¿qué pasa entre tú y Catalina? ¿Hay algo raro, no? Tonterías, se deshizo Dolores con un gesto. Solo estamos todos cansados. Ve a dormir. 3 días después, cerca del mediodía, Dolores entró sigilosamente en la habitación donde Marina estaba medio acostada con un libro que apenas podía sostener con sus débiles dedos. Hola, Marinit, saludó su suegra con ternura. ¿Cómo te sientes? Gracias, mejor, respondió Marina con cautela, dejando el libro a un lado. ¿Pablo está en el trabajo? En su voz se percibía alivio. Sí, insistí para que fuera a la oficina. Necesita conservar su trabajo. Dolores se sentó en el borde de la cama. Necesitamos hablar, querida. Marina se tensó. Te escucho. Sabes, no entendía por qué mi hijo te eligió a ti, comenzó la suegra, observando su impecable manicura. Eres tan, no doméstica. Siempre en las montañas, en las rocas. ¿Qué futuro podrías ofrecerle? Dolores. Déjame terminar, dijo firmemente. Pero ahora veo que me equivocaba. Eres fuerte. Y realmente lo amas. Marina la miró con desconfianza. ¿A qué te refieres? A lo que quiero decir es que, si realmente amas a mi hijo, debes dejarlo ir. Un pesado silencio se instaló. Finalmente, Marina dijo con voz suave pero firme. Sal de aquí. No entiendes. Lo entiendo perfectamente. Sal de mi habitación. Dolores suspiró. Está bien. Pero piensa en lo que te dije. Vas a convertir su vida en un infierno. Él nunca te dejará por sí mismo. Es demasiado decente. Pero tú puedes liberarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de su suegra, Marina, con dificultad, alcanzó el teléfono. Era complicado marcar con sus dedos temblorosos, pero lo logró. Cata. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por la tarde, Pablo regresó del trabajo agotado, pero con un destello de esperanza en los ojos. ¿Te imaginas? El jefe me dio otra oportunidad. Besó a su esposa en la frente. Un proyecto de complejo hotelero en Mar del Plata. Si lo hago bien, no me despedirán. Eso es maravilloso, sonrió débilmente Marina. Trabajaré por la noche, y mamá prometió ayudar durante el día, él estaba casi animado. Lo vamos a lograr, querida. Marina lo miró largo rato, como si quisiera absorber cada línea de su rostro. Ponme la silla junto a la ventana. Quiero ver el atardecer. Él la levantó con cuidado y la puso en la silla de ruedas, cubriéndole las piernas con una manta. Estás muy callada hoy, observó. ¿Todo bien? Sí, solo estaba pensando mucho, miraba el cielo naranja. Qué hermoso atardecer. ¿Recuerdas el que vimos en Bariloche, en la montaña? Claro, sonrió al recordar. Dijiste que nunca serías una esposa aburrida que hace locro, que cada año subiríamos una nueva cima. Perdón por cómo resultaron las cosas, bajó la mirada. No es culpa tuya, se sentó junto a ella, tomando su mano. El accidente pudo haberle ocurrido a cualquiera. ¿Sabes qué es lo más aterrador?
Preguntó de repente. Cuando tu cuerpo está aquí, pero tu alma parece estar desgarrándose hacia allá, hacia las montañas, hacia el cielo. Y esa ruptura es insoportable. Marin. No, déjame terminar. Te miro y veo cómo te apagas. Día tras día. Esta rutina, estos procedimientos, esto es una jaula en la que ambos estamos atrapados. Mereces más, paz. Basta, la abrazó. No hablemos de esto ahora. ¿Y cuándo? Su voz adquirió un tono más firme. ¿Cuándo te despidan? ¿Cuándo estemos endeudados? ¿Cuándo me odies? Yo nunca. No te engañes, al menos a ti mismo, le miró directamente a los ojos. Tienes 32 años. Toda la vida por delante. ¿Y yo? Ya no soy la mujer con la que te casaste. Y nunca lo seré. El timbre sonó. Pablo se levantó aliviado, la conversación estaba tomando un giro demasiado pesado. En la puerta estaba Catalina con una botella de vino y una bolsa de supermercado. Hola, sonrió ella. Decidí pasar a ver cómo están. La noche pasó de manera extraña, cenaron los tres en la sala, Marina en su silla de ruedas, Pablo y Catalina en el sofá. La conversación no fluía, había silencios incómodos. Catalina de vez en cuando lanzaba miradas culpables a Marina, quien asintió como si estuvieran manteniendo un diálogo mudo. En algún momento, después de su segundo vaso de vino, Pablo de repente se echó a reír por un chiste contado por Catalina. Y ese sonido, una risa sincera que hacía meses que no sonaba en su hogar, pareció romper el espacio. Estoy cansada, de repente dijo Marina. Pablito, llévame a la cama, por favor. Cuando él regresó a la sala, Catalina estaba recogiendo los platos. ¿Te ayudo?, le preguntó. Quédate, descansa, sonrió ella. Yo me encargaré. Se quedaron a solas en la cocina. La lavadora de platos funcionaba en silencio y afuera brillaban las luces de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, de repente dijo Pablo. Por todo. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Es tan poco, encogió los hombros. A ustedes les es mucho más difícil. Nos es difícil a todos, la miró a los ojos. Pero eres la única que está aquí, la que entiende, la que no juzga. De repente, estaba tan cerca de él, sus ojos brillaban, no sabía si por el vino o por las lágrimas. Pablo, yo. Lo que ocurrió a continuación sucedió como si fuera ajeno a su voluntad. Su mano en su cintura, su palma en su mejilla, el breve, casi casto roce de los labios que de repente se convirtió en un beso desesperado, hambriento, ambos se apartaron al mismo tiempo. Perdón, no debí, murmuró Catalina, tomando su bolso. Debo irme. Pablo se quedó allí, atónito por lo sucedido y por su propia reacción. Por primera vez en muchos meses se sintió vivo, deseado, libre. Y esa libertad lo atraía y asustaba al mismo tiempo. Cuando la puerta de Catalina se cerró tras ella, él fue a la habitación. Marina estaba acostada con los ojos cerrados, pero él sabía que no dormía. Bebe conmigo, su voz sonó extrañamente ajena. ¿Qué? Abrió los ojos ella. Le extendió la copa de vino, llevándola hacia sus labios. Bebe. Necesitamos hablar. Ella dio un sorbo, sin dejar de mirarlo. No puedo seguir así, dijo lentamente, apartando la copa. Me estoy ahogando, Marina. Siento que me estoy hundiendo. En lo más profundo, esa decisión llevaba tiempo madurando, desde que vio el sitio web del hogar de ancianos por primera vez, con cada proyecto no terminado, con cada noche sin dormir. El beso con Catalina solo cristalizó lo que temía admitir, incluso a sí mismo, ya no podía más. Y no quería seguir. Lo sé, respondió ella en voz baja. Lo veo todos los días. Necesito un respiro. Un poco de aire. Unos días de vida normal. Ella permaneció en silencio antes de responder.
¿quieres mandarme a un hogar de ancianos? Temporalmente, añadió rápidamente. Hasta que termine el proyecto, hasta que me recupere. Luego podremos contratar una enfermera, remodelar el apartamento, habló rápido, frenéticamente, como si temiera detenerse y escuchar su respuesta. Ella lo miró y en sus ojos vio tanto dolor que no soportó más y exclamó, ¿cómo me tiene todo esto? Gritó. Estos procedimientos, estos medicamentos, este olor. Quiero simplemente vivir. ¿Entiendes? Vivir. Ella se estremeció como si hubiera recibido un golpe. En la habitación cayó un silencio ensordecedor. Lárgate, finalmente dijo, girándose hacia la pared. Por favor, vete. Él salió, cerrando la puerta detrás de él. Y no vio cómo las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. A la mañana siguiente, sus cosas ya estaban empacadas y sobre la mesa de noche de Marina había una nota. Voy a vivir unos días con Kata. Mañana vendrá mamá, ella organizará el traslado al hogar de ancianos. Te visitaré cada fin de semana. Perdóname, si puedes. P. Él no sabía que para algunas palabras no existía perdón. Quedaban suspendidas en el aire para siempre, como radiación después de una explosión. El hogar de ancianos Miraflores estaba a unos 40 kilómetros de la ciudad, en lo que antes fue un campamento infantil, ahora adaptado a las necesidades de residentes con capacidades limitadas, como decía delicadamente la administración. Un alto muro, la pintura descascarada en las paredes de los edificios, el parque abandonado con bancos oxidados, todo indicaba que el nombre pomposo y los folletos brillantes eran solo una fachada. Su habitación era estrecha, con manchas amarillas en el techo por goteras y un cristal roto en la ventana. Apenas cabía la cama y la mesita de noche. Pero lo peor era el olor, una mezcla de lejía, medicinas y algo más, pesado y desolador, el olor de las esperanzas perdidas y promesas incumplidas. ¿Cómo estamos hoy? La enfermera Carmen, una mujer robusta con una expresión siempre cansada, entró en la habitación con el carrito de medicamentos. Hora de la inyección, Marinit. ¿Y el doctor viene hoy? Preguntó Marina, intentando mantener su dignidad. Creo que estas pastillas me están dando alergia. El doctor viene los martes y jueves, querida. Carmen llenó rápidamente una jeringa. Aguanta hasta pasado mañana. Pero tengo sarpullido, mira, Marina mostró las manchas rojas que aparecían en su cuello y brazos. La enfermera echó un vistazo rápido. Es solo una irritación por la ropa de cama. A nadie le gusta la lavandería con lejía, ¿qué le vamos a hacer? Gira, la inyección va en el glúteo. Marina cerró los ojos, apartándose de otro acto de humillación. Mentalmente estaba allí, en la roca, sintiendo el viento, el sol, la libertad. Este método de escape era lo único que la mantenía entera. Después de que la enfermera se fuera, con dificultad, alcanzó la mesita de noche, abrió el cajón y sacó una foto, ella y Pablo en la cima de una montaña, felices, abrazándose frente a un cielo infinito. Es extraño cómo lo que parece inquebrantable se derrumba tan rápido. Cómo las palabras en la salud y en la enfermedad se convierten en ¿cómo me tiene todo esto? ¿Qué pasará si realmente puedo volver a estar de pie? Pensó recientemente, después de las primeras palabras alentadoras del doctor Alejandro. Antes temía siquiera pensar en ello, no quería torturarse con esperanzas imposibles. Pero ahora, ¿qué le esperaba después? ¿Volvería a su apartamento vacío? ¿Trataría de encontrar a Pablo, que seguramente ya había construido una nueva vida? ¿Y si simplemente comenzara de nuevo, como si el pasado nunca hubiera existido? ¿Y si puedo caminar, pero sigo siendo medio discapacitada? ¿Querría a alguien estar a mi lado? La amarga ironía de la situación le hizo esbozar una sonrisa amarga. Cuando estaba completamente postrada en la cama, su sueño era simplemente mover los dedos de los pies. Ahora, cuando surgió una vaga posibilidad de algo más, los miedos se volvieron más complejos y profundos.
El reloj en la pared marcaba las 4. Si Pablo decide venir hoy, aparecerá en 1 hora, normalmente llegaba después del trabajo. Sin embargo, sus visitas se volvieron cada vez más raras, primero cada fin de semana, luego una vez cada 2 semanas. Y la última vez, casi 3 semanas atrás. Probablemente el proyecto, se decía a sí misma en sus pensamientos, aunque sabía la verdad, simplemente a él le resultaba insoportable verla allí, entre esas paredes y olores. Cada una de sus visitas se convertía en una tortura para ambos, conversaciones tensas, pausas dolorosas, toques incómodos. En sus ojos veía una mezcla de culpa y alivio, y no sabía que la lastimaba más. Un pajarito picoteó en el alféizar de la ventana, posándose en la pintura descascarada. ¿Será una señal? Se sonrió amargamente Marina. Últimamente se había vuelto supersticiosa, aferrándose a cualquier pequeño detalle, cualquier insinuación de que la vida podría cambiar. El teléfono vibró, un mensaje de Pablo: perdona, no puedo ir hoy. Proyecto urgente. Espero que estés bien. Abrazos. Predecible. Ni siquiera se molestó en sentirse triste, solo sintió un vacío, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Esa extraña sensación de entumecimiento la asustaba incluso más que la ira o la desesperación. Era como si poco a poco dejara de sentir no solo su cuerpo, sino también su alma. ¿Marina? Una cara preocupada apareció por la puerta entreabierta. ¿Puedo entrar? Catalina. Marina se tensó, apretando involuntariamente la foto en su mano. Pasa, respondió, tratando de mantener un tono neutral. No podía mostrar lo destrozada que estaba por la traición que había visto. El orgullo era lo último que le quedaba. Catalina entró en la habitación, deteniéndose insegura en la puerta. Llevaba una bolsa con frutas y libros. Sus ojos recorrían la habitación de manera inquieta, deteniéndose en el cristal roto. Dios, Marina. Comenzó, pero se detuvo. No sabía que aquí era así. No es lo que prometían en los folletos, sonrió amargamente Marina. Bienvenida a la realidad. Catalina dio unos pasos adelante y se sentó en el borde de la cama. Lucía agotada, su rostro pálido, con ojeras, las manos temblorosas. No puedo quedarme con él, dijo de repente. Cada vez que me toca, pienso en ti, aquí. Esto es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Marina la miraba, sin saber qué sentir. ¿Odio? ¿Compasión? ¿Lástima? Tantas emociones se mezclaban que al final no quedaba nada más que cansancio. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. ¿Para obtener el perdón? Quiero ayudar. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Sacarte de aquí. ¿Y a dónde me llevarías? Sonrió amargamente Marina. ¿A tu casa, donde mi esposo pasa las noches? Ya he pensado en todo, empezó a hablar rápidamente Catalina. Tengo ahorros. Encontraremos una clínica decente, médicos de verdad. Yo romperé con Pablo. Todo esto es un error, un horrible error. Marina la miró largo rato antes de responder. Ya es demasiado tarde, Cata. Para todos nosotros. Por favor, déjame al menos intentar arreglar lo que he hecho. Catalina tomó su mano sin fuerzas. Nunca me perdonaré por esta traición. En ese momento alguien tocó la puerta y una figura masculina extraña asomó por la entrada, un joven con suéter gastado, ojos grises atentos y una melena desordenada. Perdón, no era el momento, comenzó a retroceder. Volveré luego. No, pasa, dijo Marina, sorprendiéndose a sí misma. Ya terminamos. El hombre entró, extendiendo la mano primero a Catalina, luego a Marina. Alejandro Medina, neurorehabilitador. Me uní al personal local el viernes pasado. Doctor. ¿Un doctor de verdad?, preguntó Marina con desconfianza. El más auténtico, sonrió él.
con grado académico y publicaciones en revistas internacionales. No encajo muy bien en el paisaje local, ¿verdad? Algo en su mirada directa y abierta hizo que Marina sonriera por primera vez en mucho tiempo. Leí tu historial, continuó el doctor Alejandro. Me parece que hay algunas áreas importantes de rehabilitación que han sido pasadas por alto. Si me lo permites, me gustaría hacer un examen adicional y ajustar el plan de tratamiento. ¿Para qué?, preguntó Marina cansada. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y por qué no debería haberlo?, respondió con otra pregunta. La lesión compresiva de la columna TH8, TH9 con daño parcial de la médula espinal es grave, pero no es una sentencia de muerte. He trabajado con casos similares. Catalina, observando el diálogo, de repente se animó. ¿De verdad cree que aún se puede hacer algo? No hago promesas vacías, respondió Alejandro con seriedad. Pero en casos similares he visto tanto recuperación parcial como significativa de movilidad. Todo depende de muchos factores: la naturaleza del daño, el tiempo que ha pasado desde la lesión, la regularidad de las terapias y, por supuesto, el deseo del paciente. Dijo las últimas palabras mirando directamente a Marina, y en su mirada no había ni lástima ni condescendencia, solo interés profesional y algo más, algo inefable que hizo que su corazón latiera más rápido. Yo tengo deseo, dijo ella en voz baja. Pero no tengo posibilidades. Este hogar. Me encargaré de eso, dijo Catalina de manera firme. Lo prometo. El sueño llegó a Pablo solo por la mañana. Otro pesadilla. Marina lo miraba con desesperación y reproche. Él intentaba explicarse, justificarse, pero no podía decir una palabra. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. A su lado, Catalina dormía tranquilamente, acurrucada sobre su hombro. Curioso, se había mudado con ella pensando que se sumergiría en una nueva relación con toda su energía, que la sensación de libertad y pasión ayudarían a olvidar la culpa. Pero fue diferente. Cada día crecía una inevitable sensación de alienación. Con sus pensamientos, cada vez más a menudo regresaba a Marina, dejada atrás en ese lugar terrible. Liberándose cuidadosamente del hombro de Catalina para no despertarla, se levantó y caminó hacia la cocina. El apartamento de Catalina era pequeño pero elegantemente decorado, y a él le parecía extraño y poco acogedor, a pesar de los esfuerzos de su anfitriona por crear un espacio común para ambos. Verificando el correo en su teléfono por costumbre, frunció el ceño al ver un nuevo correo de la administración del hogar. Estimado señor Pablo, le recordamos que el pago del próximo mes debe ser realizado antes del día 15. En caso de demora, nos veremos obligados. Lo invadió una sensación de náuseas. ¿Cuántos meses, años, tendría que seguir pagando para no ver los ojos de su esposa? ¿Cuántas pesadillas más tendría que enfrentar? ¿Y por qué, diablos, ese camino que parecía tan correcto, tan necesario, lo había llevado a una desesperación aún mayor? El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus pensamientos. Era su madre. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? ¿Almorzamos hoy juntos? Dolores era la única que realmente se alegraba de su nueva vida con Catalina. Solían almorzar los tres juntos, y su madre ya había comenzado a hablar cuidadosamente sobre la posibilidad de divorciarse de Marina, claro, cuando pasara un tiempo razonable. Sus planes se extendían hasta el matrimonio con Catalina y los futuros nietos. Parecía que ya había borrado a Marina de sus vidas. No puedo hoy, perdón. Mucho trabajo, le respondió. La verdad era que evitaba a su madre deliberadamente. Su mirada triunfante, sus charlas sobre finalmente tener una vida normal, le causaban una irritación sorda. Dolores había obtenido lo que quería, pero eso no les trajo felicidad a ninguno de ellos. El teléfono sonó casi de inmediato. Su madre nunca podía esperar. «Pablito, ¿me estás evitando?». Su voz sonaba preocupada, pero con los típicos tonos autoritarios. «Es la tercera vez que rechazas encontrarte. De verdad,
Mucho trabajo, mamá. Ayer pasé por la casa de Cata, no te encontré, comentó, como si fuera algo casual. Dijo que te quedas mucho tiempo fuera. ¿Todo bien? La típica manera de Dolores de no preguntar directamente, pero sondeando la situación. Algo le decía a Pablo que su madre no aprobaría nuevas dudas o remordimientos. Sí, todo bien, mintió él. El proyecto está por terminar, necesito concentrarme. Pensé que podríamos hablar de tus próximos planes, su voz se volvió más insistente. Los papeles del divorcio, por ejemplo. Hablé con un buen abogado. Mamá, por favor, sintió como la irritación crecía dentro de él. No ahora. ¿Y cuándo, Pablito? Ahora casi no escondía su descontento. Te comportas como si hubieras cometido un crimen. Pero solo hiciste lo que haría el 90% de los hombres en tu lugar. Esta aventura con Cata es un desarrollo perfectamente normal. Aventura. Increíble cómo una palabra podía describir tan perfectamente lo que había pasado entre él y Catalina. No amor, no relación, solo una aventura, un desliz temporal, basado en escapar de la realidad. ¿Ya te levantaste? Catalina apareció en el umbral de la cocina, envuelta en su camisa. Pensaba que dormirías, hoy es sábado. No puedo dormir, intentó sonreír. ¿Perdona? ¿Te desperté? No, solo tengo frío sin ti, se acercó y lo abrazó por detrás. ¿Todo bien? Sí, estaba pensando en el proyecto, mintió él, evitando su mirada. El plazo se acerca. Ambos sabían que no era verdad. Entre ellos crecía una muralla de cosas no dichas. Cada vez que el teléfono de Catalina sonaba, ella salía a otra habitación. Cada vez que Pablo veía una llamada del hogar de ancianos, colgaba y apagaba el sonido. Vivían en un círculo cerrado de mutuas mentiras. Hoy me voy al campo, dijo Catalina de repente, haciéndose la ocupada con el café. A casa de una amiga. Ella tiene su cumpleaños. Claro, asintió Pablo. Ya había notado sus frecuentes salidas, pero no hacía preguntas. Tal vez ella también buscaba un respiro de su extraña relación. ¿A qué hora vuelves? Probablemente tarde. No me esperes. Cuando se fue, vestida demasiado elegante para una simple reunión con amigas, él sintió no celos, sino alivio. Unas horas de silencio, donde no tenía que fingir, no tenía que jugar el papel de un hombre feliz y liberado. En el trabajo, el único lugar donde todavía se sentía en su elemento, las cosas iban bien. El proyecto del complejo hotelero estaba casi terminado, la dirección valoró su esfuerzo, surgieron nuevas perspectivas. Pero lo extraño era que ya no sentía la satisfacción que antes le daba el trabajo. Como si, junto con Marina, hubiera perdido también una parte de sí mismo, esa que sabía disfrutar de los logros y hacer planes. Por la noche, cuando cayó la oscuridad, se subió al coche y condujo, sin rumbo fijo. A lo largo de las calles nocturnas, pasando por los suburbios dormidos, hacia la carretera que lleva fuera de la ciudad. No se dio cuenta de cómo llegó a un giro familiar. El alto muro del hogar de ancianos Miraflores se alzaba oscuro ante él, con su silueta ominosa. No había estado allí en casi un mes. Llamó al administrador, preguntó por el estado de Marina, pagó las cuentas, pero no encontró fuerzas para ir y mirarla a los ojos. Cobarde. El guardia en la puerta lo saludó con indiferencia. Ya es tarde, no puedo dejarlo pasar. Horario de atención hasta las 6. Soy el esposo de la paciente, Marina López. Pablo mostró su pasaporte. Por favor, esto es importante. Un billete de 50 pesos metido en el pasaporte resolvió el asunto. Solo por un rato, gruñó el guardia. Y no entres por la puerta principal, hay cámaras. Rodea por el costado, allí está abierta una puerta. Pablo caminaba por el oscuro pasillo, sintiendo su corazón latiendo en su garganta. El olor a lejía y medicamentos, las paredes amarillentas, las lámparas tenues,
todo le causaba repulsión y vergüenza. Exactamente a ese lugar envió a Marina, dejándola a merced de su suerte. Ya casi había llegado a su habitación cuando escuchó unos ruidos extraños en el pasillo lateral. ¿Risas? ¿Aquí? Intrigado, se asomó con cautela por el umbral de la puerta y se quedó paralizado de sorpresa. En el pequeño salón de fisioterapia, bajo la luz de una lámpara, Marina estaba sentada en una silla de ruedas. Frente a ella, un hombre desconocido, agachado, sostenía sus manos entre las suyas. Estaban conversando con entusiasmo y en el rostro de Marina jugaba una sonrisa viva, genuina, que Pablo no había visto en meses. «Lo lograste», decía el hombre animado. «¿Ves? Ese movimiento ya es un progreso. Con unas semanas más de ejercicios, intentaremos movimientos más complejos». «No lo creo», la voz de Marina sonaba emocionada. «Me dijeron que nunca». «Olvida lo que te dijeron», el hombre colocó suavemente su mano de vuelta en el apoyabrazos. «Cada cuerpo es único. En tu caso, hay todas las condiciones para una recuperación parcial de la movilidad en las piernas». Pablo se quedó sin aliento. ¿Recuperación? ¿Movilidad? Pero todos los médicos decían que Marina nunca saldría de la silla de ruedas. «Doctor Alejandro, me está dando esperanza», dijo Marina en voz baja. «¿Sabes? Lo más aterrador no es el dolor, ni la impotencia, sino la falta de esperanza. Cuando no esperas nada del futuro, el tiempo mismo se convierte en una tortura». «Llámame solo Alejandro», el hombre sonrió. «Y recuerda, mientras una persona respira, siempre hay esperanza. Y ahora, creo que ya basta por hoy con los ejercicios. Es hora de volver a la habitación antes de que nos pille el turno de noche. A esas brujas viejas no les gustará que haga sesiones adicionales contigo». Se dirigieron hacia la salida y Pablo apenas tuvo tiempo de apartarse a la sombra. Su corazón latía desbocado. El doctor Alejandro, ese era el especialista en neurorehabilitación del folleto del hogar. Pero ¿por qué él estaba trabajando con Marina en secreto, de noche? ¿Y por qué ella se reía con ese hombre desconocido, cuando con él, Pablo, solo podía llorar? Salió rápidamente del edificio, sin atreverse a entrar a ver a Marina. Su mente estaba hecha un caos. Una parte de él se sentía feliz por ella. Si realmente había esperanza de recuperación, eso era maravilloso. Pero otra parte, la oscura, sentía una extraña mezcla de celos y miedo. ¿Y si Marina se ponía de pie? ¿Qué pasaría entonces? ¿Podría perdonarle su traición? ¿Y quería él mismo regresar a la vida anterior? Ya en el coche, sacó el teléfono y abrió el sitio web del hogar. En la sección personal encontró la foto de Alejandro Medina, candidato a doctor en medicina, especialista en neurorehabilitación. Autor del método de recuperación de funciones motoras tras lesiones compresivas de la columna vertebral. Un rostro bonito y abierto, una mirada atenta, una calma confiada. Todo lo contrario a Pablo, agotado y confundido. En ese momento llegó un mensaje de Catalina: «Me retraso. Llegaré tarde». Pablo frunció el ceño mirando la pantalla. ¿Coincidencia o Catalina también está involucrada en esto? Una vaga sospecha lo hizo revisar el navegador en la tablet olvidada de ella, dejada sobre la mesa del salón. El historial de rutas claramente mostraba viajes regulares al hogar de ancianos en las últimas 3 semanas, aunque el destino final siempre aparecía como un club de campo, un pequeño café a 2 kilómetros de Miraflores. Es sorprendente cómo los castillos de arena construidos sobre el sufrimiento ajeno se desmoronan tan fácilmente. La moderna clínica de rehabilitación Renacer contrastaba radicalmente con el hogar de ancianos Miraflores. Espacios luminosos y amplios con ventanales panorámicos, equipos de última tecnología, personal amable, todo indicaba que este lugar estaba hecho para sanar, no para vivir sin esperanza. Pablo apretaba nerviosamente en sus manos los lirios blancos mientras esperaba junto a la puerta principal de cristal. Dar un paso adelante parecía imposible.
Había pasado casi un año desde aquel día en que pronunció aquellas palabras terribles, pero el tiempo no había mitigado su sentimiento de culpa. Solo se había transformado de un dolor agudo e insoportable a un peso constante y punzante con el que había aprendido a vivir. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la administradora en el mostrador. Estoy buscando a una paciente. Expaciente, comenzó él con inseguridad. Marina López. Me dijeron que estaba recibiendo rehabilitación aquí. La joven lo miró con simpatía. No puedo proporcionar información sobre los pacientes. Pero puede hablar con el doctor Medina. Tiene consulta ahora, espere en el vestíbulo. ¿Quiere té o café? No, gracias. Pablo se sentó en una silla, colocando los lirios sobre sus rodillas. A través de los enormes ventanales de la clínica se veía un parque bien cuidado, céspedes verdes, macizos de flores, senderos cómodos para pasear. Varios pacientes se desplazaban por ellos, unos en silla de ruedas, otros con andadores, algunos caminaban de forma poco segura, como si estuvieran aprendiendo a caminar de nuevo. Hace un par de meses, Marina estaba entre ellos. Después de esa noche, cuando Pablo vio en secreto su sesión con el doctor Alejandro, no se atrevió a entrar. Al volver a casa, encontró a Catalina empacando sus cosas. «¿Fuiste al hogar?», dijo ella afirmativamente. «¿La viste?». «No», negó él con la cabeza. «Solo la vi trabajando con un doctor». «Con Alejandro», asintió Catalina. «Es un buen especialista». «¿Lo sabías?». Su voz tembló. ¿Todo este tiempo? Ella lo miró directamente a los ojos. Ayudé a transferirla a una clínica decente. El hogar Miraflores es un lugar horrible. ¿Cómo pudiste enviarla allí? Esa pregunta lo perseguía desde hacía 9 meses. ¿Cómo pudo? ¿Qué le pasó al hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad? ¿Dónde quedó ese Pablo que una vez estaba dispuesto a mover montañas por su amada? Catalina se fue al día siguiente. No con otro hombre, sino simplemente se fue. Dijo que su relación había sido un error desde el principio, construida sobre la traición y la culpa, y que no quería despertarse cada mañana con la idea de que le había robado a la mejor amiga de su esposo. Trató de ponerse en contacto con Marina, pero su teléfono estaba apagado. En la nueva clínica a la que la habían trasladado, amablemente pero con firmeza, se negaron a darle cualquier información. La paciente pidió que no se le proporcionara información, le dijeron. Entonces Pablo contrató a un detective privado, solo para saber que ella estaba bien. El informe fue breve. Marina López está recibiendo rehabilitación intensiva en la clínica Renacer. Las perspectivas son positivas. No puedo proporcionar más información por motivos de confidencialidad. Todo lo que quería era asegurarse de que ella estuviera bien. Y ahora, casi un año después, finalmente tuvo el valor de venir. No a pedir perdón, no lo merecía. Solo quería verla. Y tal vez entender si había algo que pudiera arreglar. Señor Pablo, sonó una voz masculina tranquila. Mi nombre es Alejandro Medina. Venga, lo acompañaré a mi oficina. El doctor Medina era exactamente como Pablo lo recordaba, alto, con ojos grises atentos y un montón de cabello oscuro, ligeramente salpicado de canas en las sienes. Solo que ahora, en lugar de un suéter gastado, llevaba un bata blanca con el logotipo de la clínica. La oficina del doctor era una habitación luminosa con una decoración minimalista, un escritorio de trabajo, diplomas médicos en las paredes y, lo que llamaba más la atención, fotos de pacientes sonrientes enmarcadas. Antes y después, las historias de éxito del doctor Medina. Sabía que tarde o temprano vendrías, dijo Alejandro, señalando una silla para Pablo. Marina me avisó. Pablo tragó con dificultad. ¿Cómo está ella? El doctor lo miró atentamente, como evaluando si merecía una respuesta honesta. Médicamente, mucho mejor de lo que esperábamos, dijo finalmente. La lesión no fue tan extensa como indicaban los primeros exámenes.
Además, su pasado deportivo, su fuerza de voluntad, el plan de rehabilitación adecuado, hizo una pausa. Ella puede caminar, señor Pablo. Con algunas limitaciones, pero puede. El corazón de Pablo dejó de latir por un momento. Eso es maravilloso, consiguió decir. ¿Puedo verla? ¿Para qué? Preguntó Alejandro directamente. ¿Para aliviar tu conciencia? ¿O realmente quieres regresar con la esposa que dejaste en el momento más difícil de su vida? Pablo se estremeció ante la sinceridad de la pregunta. En la voz del doctor no había agresión, solo un interés genuino y quizás preocupación. No lo sé, respondió honestamente. Solo quiero verla. Al menos una vez. Alejandro tocó pensativo el escritorio. Ella está en el parque. Está trabajando con un grupo de niños en el muro de escalada. ¿En el muro de escalada? Pablo no podía creer lo que oía. ¿Pero cómo? Claro que no está escalando ella misma, el doctor sonrió levemente. Pero está dando instrucciones perfectamente. Tenemos un programa de rehabilitación a través del deporte. Marina no solo ha sido una excelente paciente, sino también una gran instructora voluntaria. Pablo lo miró desconfiado. Cuando nos conocimos, continuó Alejandro, ella estaba quebrada. No tanto físicamente, sino emocionalmente. ¿Sabes qué es lo peor para una persona que está acostumbrada a controlar su cuerpo? La impotencia. Y para alguien que está acostumbrado a confiar en los cercanos, ¿el qué? La traición. Pablo bajó la cabeza. No te voy a juzgar, dijo el doctor calmadamente. Sé lo difícil que es cuidar de pacientes paralíticos. Pero debes entender, todo lo que Marina ha logrado este año lo ha hecho no gracias a ti, sino a pesar de lo que hiciste con ella. Lo entiendo, respondió Pablo en voz baja. Entonces ve, Alejandro asintió hacia la ventana. Ella está en el pequeño muro de escalada detrás del edificio principal. Al salir del edificio, Pablo no vio inmediatamente el pequeño grupo de personas junto a una pared de escalada de 3 metros. Varios niños, de entre 8 y 12 años, con el apoyo de instructores, trataban de superar una ruta sencilla. Voces alegres, palabras de aliento, risas. Y entonces la vio. Marina estaba sentada en una silla especial adaptada para personas con movilidad limitada. A su lado había un bastón, lo que significaba que realmente podía caminar. Su cabello había crecido, pero mantenía el corte corto que siempre le quedaba tan bien. Llevaba una camiseta deportiva brillante, un silbato y un cronómetro en el cuello. Bien hecho, Marcos. Animaba a un niño rubio que con dificultad se levantaba usando las manos. Mira la siguiente presilla, no mires hacia abajo. Su voz sonaba fuerte y segura, nada como en los últimos meses de su vida juntos, cuando cada palabra le costaba, como si hablar le quitara las últimas fuerzas. Pablo no se atrevió a acercarse más. Se quedó a una distancia, mirando cada movimiento, cada gesto de Marina. Ella se veía viva, auténtica. Como era antes del accidente. En ese momento, uno de los niños lo vio. Tío, ¿también vas a escalar? Tenemos un instructor. Marina se giró y sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Vio cómo se le agrandaban los ojos, cómo sus labios temblaban. Pero no había sorpresa, ni pánico, ni odio, solo una leve sorpresa y algo que parecía resignación, como si ya hubiera esperado este encuentro y se hubiera preparado para él. Chicos, hagamos una pequeña pausa, dijo ella a los niños, sin apartar la mirada de Pablo. Marcos, trabaja mientras con Andrés. Se levantó cuidadosamente de la silla, apoyándose en el bastón. Él quiso ir hacia ella, ayudarla, pero algo lo detuvo, la comprensión de que ella ya no necesitaba su ayuda. Sus movimientos eran lentos, pero seguros, como si cada paso tuviera un valor especial. Se acercó a él por su cuenta, deteniéndose a una distancia de su brazo extendido. Hola, Pablo, su voz sonaba tranquila. Marina,
él le extendió flores, sin saber qué más decir. Ella no tomó el ramo. ¿Por qué viniste? Quería ver cómo estás. Bajó la mano con las flores. Supe que te encuentras mejor. Estoy bien, asintió, como ves. Detrás de ella continuaba la clase, los niños escalaban por la roca artificial, los instructores animaban, se escuchaban risas y exclamaciones de triunfo. Te ves increíble, dijo sinceramente Pablo, no pensaba que volvería a estar de pie. Completó ella su frase. Yo tampoco. Pero resultó que soy más fuerte de lo que pensaban. Hubo una pausa incómoda. Vi al doctor Medina, comenzó Pablo, me dijo que trabajas aquí como voluntaria. Y no solo eso, apareció una ligera sonrisa en sus labios, estoy tomando cursos para ser terapeuta rehabilitadora. Trabajaré con pacientes como yo misma. Es maravilloso, él no sabía qué hacer con las manos con las flores, Marina, yo. No, ella negó con la cabeza, no necesitas disculparte. No ahora, no aquí. Él vio cómo ella estaba cansada de estar de pie. Un leve temblor recorrió su cuerpo, pero se mantenía firme en pie, como si estuviera demostrando a sí misma y a él que podía. Está bien, asintió él, pero tal vez podríamos hablar en otro lugar, en otro momento. Ella miró algo detrás de su hombro. Pablo se giró y vio al doctor Medina acercándose con 2 vasos de café. ¿Tienes visita, no?, dijo Alejandro, entregándole uno de los vasos a Marina. ¿Todo bien? Sí, sonrió levemente, Alejandro, él es Pablo, mi ex-esposo. ¿Ex-esposo? Esa palabra lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ya nos conocimos, Alejandro extendió la mano, y Pablo la estrechó automáticamente. Marina, es mejor que te sientes. Ya llevas más tiempo del recomendado de pie. Estoy bien, dijo con firmeza, pero Pablo notó cómo su mano apretaba más fuerte el bastón. Marina, la voz de Alejandro sonaba con suave insistencia, como si ya hubieran discutido su terquedad antes, habíamos quedado en esto. Ella suspiró y dejó que le acercara la silla. Está bien, doctor, ha ganado. En ese breve intercambio de palabras, Pablo percibió lo que temía, pero esperaba subconscientemente, entre ellos había algo especial, algo que solo ellos entendían. El doctor no la cuidaba solo como médico, en sus ojos había algo más. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Marina inesperadamente, acomodándose en la silla. Normal, respondió Pablo desconcertado, sigue tan activa como siempre. Regrésale saludos de mi parte, no había sarcasmo en su voz, solo la calma de una persona que dejó atrás las ofensas. ¿Y tu trabajo? ¿Terminaste ese proyecto? Sí, asintió, sorprendido por su interés, todo bien. ¿Y tú? ¿Llevas mucho aquí trabajando? 3 meses, Marina frunció ligeramente el ceño, perdón, pero tengo que regresar con los niños. La clase es solo 1 hora. Sí, claro, él buscaba palabras para despedirse. ¿Puedo volver a venir? Me gustaría. Pablo, ella lo interrumpió suavemente pero con firmeza, no lo sé. Necesito pensarlo. ¿Está bien? En ese momento, un niño pequeño se acercó corriendo. Marina, mira, llegué hasta el final. Mostraba orgulloso sus manos rasguñadas. Bien hecho, Diego. Sonrió, y esa sonrisa fue genuina. Vamos, enséñame esa ruta. Alejandro miró a Pablo. Los acompañaré hasta la salida. Caminaron en silencio por el parque. De reojo, Pablo vio a una figura conocida en uno de los bancos. Catalina estaba sentada observando lo que ocurría. Ella llevaba una bata médica con el nombre de la clínica, probablemente trabajaba allí. Al notar su mirada, ella no apartó los ojos, sino que asintió tranquilamente, como confirmando su presencia. Ahora todo comenzaba a tener sentido. Catalina no solo había ayudado a Marina a escapar del horrible asilo, sino que parecía haber cambiado su vida.
tal vez trabajando como voluntaria o incluso como empleada en el centro de rehabilitación. En su mirada no había vergüenza ni culpa, solo la tranquila determinación de alguien que había encontrado la forma de redimir su error. Pablo dudó por un segundo, sin saber si acercarse o no, pero la intuición le decía que no era el momento. Tal vez más tarde hablarían. Le asintió con la cabeza en respuesta y siguió caminando con Alejandro. ¿Está realmente bien?, le preguntó a Alejandro cuando llegaron a las puertas de la clínica. ¿Físicamente? Sí, considerando la naturaleza de la lesión, Alejandro hablaba tranquilamente, de manera profesional. La recuperación completa no es posible, pero puede caminar con apoyo, sentarse sin incomodidad y atenderse por sí misma. ¿Psicológicamente? También. Ha recorrido un largo camino desde la desesperación hacia la aceptación y nuevos objetivos. ¿Estás con ella? Pablo no pudo evitar terminar la pregunta. ¿Juntos? Alejandro lo miró directamente a los ojos. Sí, una respuesta sencilla y honesta, sin desafío ni triunfo. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Estamos aprendiendo a ser felices. El doctor miró pensativo la clínica. Sabes, a veces los vínculos más fuertes nacen de superar dificultades juntos. Ambos entendemos el valor de cada día, de cada pequeña victoria. Pablo no sabía qué decir. Dentro de él había una extraña mezcla de alivio por saber que Marina no estaba sola y amargura por el hecho de que eso había ocurrido sin él. A fin de mes, tiene un día importante, dijo Alejandro de repente, el primer cruce de obstáculos que ella misma diseñó para el programa de rehabilitación. Si quieres, puedes venir. Creo que la presencia de todos los que la acompañaron en este camino será importante, incluso los que estuvieron al principio. Extendió una tarjeta con la fecha y la hora. Gracias. Pablo tomó la tarjeta, sin saber si tendría fuerzas para ir, y cuídala, ¿está bien? Por supuesto, Alejandro asintió, aunque, para ser honesto, es más bien ella quien se preocupa por mí. El regreso a la ciudad fue extraño, como si Pablo hubiera estado en otro planeta. El bullicio, el ruido, las personas apresuradas en sus quehaceres, todo parecía ajeno y falso después de lo que había visto en la clínica. Aparcó cerca de una pequeña plaza y se quedó largo rato mirando a los niños jugando y a las madres jóvenes con carritos. La vida seguía para todos. Para Marina. Para Alejandro. Para Catalina, que había encontrado su camino ayudando a los demás. Incluso para su madre, que, decepcionada por el fracaso de su plan con Catalina, hablaba más y más sobre otras chicas adecuadas. Para todos, excepto para él mismo. Pablo se sentía atrapado en el tiempo, en el momento cuando pronunció esas terribles palabras. Estoy tan harto de todo esto, la frase que desató una cadena de eventos que no se podían deshacer. Sacó el teléfono y marcó el número de la firma de arquitectura. Hola, soy el arquitecto López. En cuanto al proyecto del Centro de Rehabilitación Infantil. Sí, estoy listo para empezar. ¿Cuándo podemos reunirnos para discutir los detalles? Un pequeño paso. Un movimiento minúsculo hacia adelante. Tal vez el camino hacia el perdón no esté en las palabras, sino en las acciones. No podía corregir el pasado, pero sí intentar crear algo útil para el futuro. Para los niños a los que Marina enseñaba, para los pacientes con los que trabajaba Alejandro. Por la noche, al regresar a su apartamento vacío, Pablo encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una llave y una nota con la dirección. Al reconocer la letra de Catalina, no podía entender qué significaba eso. El teléfono sonó. Su madre de nuevo. Tercera llamada del día. Sí, mamá, respondió él cansadamente. ¿Dónde estás? He estado llamando desde la mañana. La voz de Dolores sonaba preocupada e irritada a la vez. Estaba ocupado, respondió evasivamente, sin querer contarle sobre su visita a la clínica. He conseguido una cita con Verónica Morales, ¿recuerdas? La hija de mi colega. Es abogada, inteligente y,
lo más importante, sin ningún tipo de aficiones extremas. Una excelente candidata para ti. Pablo cerró los ojos, sintiendo el aumento del dolor de cabeza. Después de que Catalina se fuera, su madre volvió a lo mismo, insistiendo en organizarle su vida personal, como si el fracaso anterior no hubiera sido una catástrofe. Mamá, hoy vi a Marina, las palabras salieron solas. Se hizo un silencio absoluto. ¿Por qué? Finalmente preguntó ella fríamente. ¿Qué tienes en común con tu exesposa? No es mi ex, mamá. Seguimos casados. Formalidades, desestimó Dolores, eso se puede arreglar. Pero, ¿por qué revivir el pasado? Finalmente te has liberado, comenzaste una nueva vida. No, mamá, la interrumpió firmemente Pablo, no me he liberado. Y no comencé una nueva vida. Cometí un error. Y trato de vivir con él. ¿Qué error? Su voz sonó cortante, con un tono de acero. Hiciste lo correcto. ¿O crees que deberías haber dedicado tu vida a cuidar a un inválido? En ese momento, algo se rompió definitivamente entre ellos. Pablo entendió que su madre nunca cambiaría, nunca admitiría su rol en lo sucedido. Para ella siempre será la decisión correcta y Marina será para siempre la esposa equivocada. Sabes, hoy entendí algo, dijo lentamente, Marina logró perdonar y seguir adelante. Y nosotros estamos atrapados en el pasado, justificando lo injustificable. ¿De qué hablas? ¿Qué significa perdonar? La voz de su madre sonó con pánico. ¿Qué pasó hoy, Pablo? Nada, mamá. Simplemente vi lo que es la verdadera fuerza. Y no está en nosotros dos, suspiró, tengo que irme. Hablamos después. Colgó el teléfono, ignorando la inmediata llamada de regreso, y miró la llave en su mano. Era hora de seguir adelante. Una hora después, estaba frente a la puerta de un apartamento común en un barrio residencial. Metió la llave, dudó un momento, la abrió. Y se quedó inmóvil en el umbral. El pequeño pero luminoso estudio estaba amueblado de manera espartana, con lo mínimo necesario, un buen rincón deportivo con equipos para rehabilitación, anchos marcos de puerta, claramente para facilitar el movimiento de personas con movilidad limitada. En la mesa del centro había una nota. Este es el apartamento de Marina. Ella no sabe que te estoy entregando la llave. Pero creo que harás lo correcto. K. Pablo se dejó caer lentamente en la silla, mirando a su alrededor. A lo largo de las paredes, fotos de montañas, equipo de escalada apilado en un rincón, como esperando. En la estantería, libros médicos y manuales de rehabilitación. Ninguna foto personal, nada que lo recordara a él ni a su vida pasada. Entendió lo que tenía que hacer. Sacó la llave, la puso sobre la mesa y escribió una breve nota. Perdona la invasión. La llave estaba en mis manos, la devuelvo. Lo lograste. Estoy orgulloso de ti. P. Cerró la puerta, dejó la llave en el buzón y se fue, sin mirar atrás. Algunos caminos no están hechos para ser recorridos de nuevo. Algunos errores no pueden ser corregidos. Pero, a veces, muy rara vez, se puede encontrar una forma de seguir adelante sin causar nuevo dolor a aquellos a quienes una vez traicionamos. No todas las heridas sanan por completo. Pero incluso las cicatrices son prueba de que la curación es posible. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.